Hola queridos, aquí estamos una vez más conectados. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, especialmente para mis hermanos de la iglesia de San Marcos de Colón, que están ahí atentos a todos los detalles en esta semana de campaña evangelística titulada Señor, transfórmame. Y por supuesto a todo el distrito de Colinas, también un saludo muy cariñoso y a todos los amigos que de diferentes lugares de Honduras están conectados en esta hora y de otros lugares del mundo. Hoy es nuestro último día de campaña. Agradecemos al Señor por esta semana que hemos podido compartir, conectarnos y creo que juntos hemos entrado en ese viaje espiritual a través del estudio de la palabra del Señor. Agradezco a todos los líderes que han estado allí muy juiciosos, muy atentos, que han estado dedicando parte de su tiempo, de recursos inclusive para que esta semana fuese posible. También quiero agradecer al pastor Esdras porque es un hombre de Dios, ha estado también muy atento de todos los detalles, que Dios le siga acompañando en su ministerio junto a su hermosa familia y que sigan siendo una bendición para este distrito y donde quiera que vaya. Y a mis amigos también que han estado ahí atentos día a día, noche a noche. Sé que el Señor está ahí con ustedes, que Dios les siga bendiciendo, les siga prosperando. Y bueno, hemos dicho que esta semana es una semana de milagros, es una semana de nuevos comienzos, de transformación y creo que hoy vamos a cerrar con más milagros para la gloria del Señor. Como es nuestra costumbre, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Cierren sus ojitos donde se encuentran y vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por toda esta semana linda que nos has regalado, por todas las bendiciones en lo económico, en lo espiritual especialmente, que también hemos recibido en la salud, que nos ha dado la fuerza para cumplir con nuestros compromisos y con nuestras responsabilidades. Gracias a todos mis hermanos que han sido llamados espiritualmente a través del Espíritu Santo para que participen de esta semana evangelística. Y ahora es Dios que tenemos el cierre de esta semana. Una vez más le pedimos que nos dirija, que nos dé sabiduría y que sea usted, Señor, dándonos esa palabra de vida para vida. Quedamos en sus divinas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos, queridos, y quisiera que en esta hora podamos repasar una historia bíblica que quizás no es tan bien conocida, pero que tiene una lección extraordinaria para nosotros, es de gran importancia. Eh, un personaje poco conocido, pero que nos deja grandes lecciones. En un solo día le vinieron unos desastres terribles. Murió su abuelo, también murió su padre, perdió la posibilidad de llegar al trono como rey, perdió todos sus bienes, perdió la salud. No, este personaje es un personaje muy particular. Y quiero invitarles para que busquemos en las Sagradas Escrituras en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Allí aparece la historia de este personaje. Aquí encontramos grandes lecciones. La historia de un joven llamado Mefibosé. Pero el contexto de esta historia es lo que le da esa plataforma a las lecciones que nos presenta este personaje. Jonatán
era hijo del rey Saúl. Y el rey Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Dios lo escogió, era una persona puesta, de buen parecer, valiente, y Dios lo eligió como rey. Fue una persona obediente que sirvió, pero una vez que fue rey, que tuvo confianza en el liderazgo, se apartó, siguiendo sus propios caminos. Dejó de ir en pos del Señor para cumplir sus propios designios. Por esa razón, Dios le dio un mensaje claro a través del profeta Samuel y le dijo que él ya no sería más rey, sino que sería otro conforme al corazón del Señor. Y efectivamente el Señor elige a David, ese pastorcito de ovejas valiente que se atrevía a matar a los animales que se metían a arrebatar a sus ovejitas. Era una persona muy, muy, muy obediente a su padre, como también al Señor. Y en esa circunstancia, entonces, Saúl descubre que efectivamente David iba a reemplazarlo. Y eso hizo que se llenara de envidia, de rabia, y procuró en ese orden de ideas asesinar a David a toda costa. Sin embargo, David pudo tener conexión con su hijo llamado Jonatán y llegaron a quererse, dice que más que hermanos, llegaron a valorar esa amistad como si fueran familia de carne y sangre. Y en ese orden de ideas, en esa química que expresaron estas dos personas, decidieron hacer un pacto. Lógicamente, Jonatán tenía claro que David iba a ser el futuro rey de Israel. Entonces le dijo a David que cuando llegara a ser el rey, le prometiera cuidar de su familia, de su descendencia, protegerla, porque normalmente la tradición era que una vez que cierta persona llegaba al poder como rey, toda la familia del anterior rey debía de ser exterminada. Esa era la costumbre. Sin embargo, David aceptó ese pacto y ese pacto fue un pacto legítimo, un pacto de sangre, un pacto de cariño, de afecto. Pasaron los días, pasaron los meses y los años hasta que efectivamente, finalmente, Jonatán y su padre Saúl pierden la vida. Desapareció aparentemente la historia de Jonatán, de Saúl, y en cierta ocasión el rey David, meditando en ese pacto que había hecho con Jonatán, gozando de el palacio, de todos los honores, decidió entonces llamar a alguien y le dijo si sabían de algún descendiente de Jonatán, porque él quería cumplir con ese pacto que un día hizo con su gran amigo. Efectivamente, el capítulo 9 nos dice que finalmente encontraron a un joven llamado Mefiboset. Mefiboset. Y en este joven se encontraron algunas características, especialmente 4 características. Número 1, Mefiboset no podía caminar, estaba inválido, porque resulta que el día que muere su padre y su abuelo, la que cuidaba de él, la niñera, trató de defenderlo porque ya estaba garantizada la muerte para toda familia del rey Saúl. Por eso entonces la niñera toma al niño, corre,
pero de repente cae al suelo y queda lisiado, lisiado de por vida. Entonces, por esa razón, Mefiboset no podía caminar. Y aquí, queridos, vamos encontrando algunas lecciones. Una de ellas es que como seres humanos, nosotros eh, tenemos que enfrentar ciertas situaciones y ciertas consecuencias quizás por nuestras familias, por nuestros progenitores. Eso puede generar en nosotros discapacidad, esas heridas, esos fracasos, esos desengaños, hacen que de alguna manera, no necesariamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental y emocional, se generen ciertas discapacidades, porque nosotros los seres humanos somos muy sensibles. Entonces, la primera característica era no podía caminar. La segunda característica que vemos en Mefiboset era que él vivía en una tierra llamada Lodebar. Y esa tierra era una tierra desierta, no producía. Normalmente los más pobres vivían en ese lugar. Era un lugar muy desértico. Así que esa era su morada. Lodebar, tierra de pobreza, tierra de desprecio, de rechazo, etcétera. Otra característica que tenía este joven era, en tercer lugar, el miedo. Miedo, sí. ¿Por qué? Lo que ya mencionamos. Porque en este caso, el rey David se había constituido como el peor enemigo de él, porque él era el descendiente de la anterior realeza. Y el rey David tenía la misión de destruir a todo descendiente de esa realeza. Por lo tanto, siempre buscó la manera de esconderse del rey. Vivía atormentado, lleno de miedo. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Eh, Hay veces que, por ejemplo, para una dama, ver una cucaracha puede asustarle, pero más allá de la cucaracha hay ciertas experiencias que quizás han marcado su vida y se ve reflejada en una cucaracha. Para otros, por decirlo así, en mi caso, cuando era pequeño, en algún momento fui pequeño, aunque ahora mido 1,95 de estatura, y cuando era pequeño y estudiaba allí en la primaria, yo recuerdo, mi apellido es Hurtado, y cuando la profesora comenzaba a llamar lista, a mí me empezaban a sudar las manos, me temblaba el cuerpo, y lo único que yo tenía que decir finalmente era presente, profesora. Y solo para decir presente me llenaba de miedo y de susto. Era una persona muy temerosa. Y así es, queridos. De alguna manera el miedo puede afectarnos, puede hacernos daño. Por otro lado, otra característica que tenía Mefiboset era su baja autoestima. En este capítulo que usted puede leer más despacio, de Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 9, nos dice que cuando David llamó a Mefiboset y le ofreció ciertos honores, Mefiboset le dice que él no merecía nada de eso. Inclusive se trató como un perro muerto. Y un perro muerto en aquella época era lo peor, lo más despreciable que se podía ver. Mefiboset se consideraba un perro muerto, porque también creció en un ambiente de pobreza y él comía el desperdicio. Entonces su autoestima era baja. No sé cuántos de los presentes sentimos que nuestra autoestima es baja, nos sentimos menos, inferiores, que, bueno, que a otros sí, a mí no. Eso afecta la naturaleza del ser humano. Ahora,
Frente a esas realidades que tenía este personaje, Mefiboset, el rey finalmente lo mandó a llamar. Y el rey David es una representación de Cristo. El rey simplemente quiso recordar ese pacto que en el pasado hizo con su amigo Jonatán, y él quiso cumplir a ese pacto. Por eso buscó un familiar para coronarlo de honores y de favores. Y aquí está, queridos, lo fundamental de esta historia. La vida de Mefiboset cambió de 0 a 100, sencillamente porque el rey David recordó el pacto. El pacto hizo la diferencia en la vida de Mefiboset. David es una representación o es un tipo de Cristo. Y lo que nos está diciendo aquí, queridos, esta historia es Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hizo un pacto con el ser humano. Y él vino a esta tierra, como lo dice Lucas 19, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, y además dice que todas las cosas por Él fueron creadas y fueron creadas por medio de Él y para Él. Por lo tanto, Jesús tiene una identidad con la raza humana. Jesús tiene un compromiso eterno con la raza humana, porque es el autor del ser humano, es el creador del ser humano. Y Él vino a esta tierra para devolverle al ser humano lo que el ser humano había perdido. Ustedes pueden recordar que en Génesis 1 aparece la creación, Génesis 1 y 2 aparece la creación del universo y la creación de Adán y Eva, y Dios le dijo a Adán que iba a ser el gobernante de la tierra, que iba a administrar la tierra. Sin embargo, Adán desobedeció, aceptó los consejos del Lucifer, el príncipe de las tinieblas. Y eso hizo que esa mayordomía, por decirlo así, se le transfiriera a Satanás. Por eso en el libro de Job aparece una reunión de Dios con sus hijos, y dice que entre ellos apareció Satanás. ¿Por qué apareció Satanás? Porque Adán le había dado ese derecho, ¿verdad? Porque Adán era el representante de la tierra. Y creo que esa reunión era una reunión de todos los representantes de los mundos creados. Sin embargo, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo en la tierra, Él es tentado por Satanás, y Satanás le muestra todos los reinos de la tierra, y finalmente le dice: mira, si tú me adoras, todo esto será tuyo, porque a mí me ha sido concedido y a quien quiero se lo doy. Es decir, estaba reclamando su derecho, lo que había recibido de el primer Adán. Pero como Jesús vino a devolverle su identidad al ser humano, entonces Jesús le responde a Satanás: no, solamente a Dios adorarás y a Él servirás. Por lo tanto, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, allí Jesús se convierte en ese segundo Adán, porque Jesús obedeció perfectamente la ley del Señor. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo que el ser humano no podía realizar. Y en ese orden de idea, Jesús recupera esa autoridad, ese dominio, esa mayordomía y esa administración, y se convierte en el segundo Adán. Jesús hizo un pacto con sangre,
con el ser humano. Esa es la razón por la cual en Génesis 3:21 aparece Dios cubriendo a Adán y Eva con túnicas de pieles. Y para tener las túnicas de pieles, pues se necesita asesinar un cuerpo. Y al asesinar un cuerpo, pues hay derramamiento de sangre. Por lo tanto, allí se establece el pacto entre Dios y el hombre. Jesucristo vino a esta tierra y vino a esta tierra para devolverle esa, esa mm, autoridad al ser humano. Es por eso que aquí vemos a David como un tipo de Jesús, porque David llama a Mefiboset y le dice, yo voy a devolverte, voy a darte todas las tierras de tu padre, Jonatán, y de tu abuelo, Saúl. Todo eso será tuyo. Yo no voy a tener nada que ver con eso. Así que, queridos, nuestro Señor Jesucristo, una vez que nos salva, Él nos dice, mira, yo te transfiero esa, esa autoridad para que gobiernes en la tierra. Yo te doy esa garantía. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo te lo voy a dar. ¿Ve? Jesucristo simplemente nos dice que vayamos a Él. O sea, Él nos llama. Él nos llama y nos devuelve lo que el diablo nos arrebató, nos robó, nos quitó. Jesucristo lo devuelve. Por eso esta historia de Mefiboset me encanta, porque así como Mefiboset, nosotros quizás hemos crecido lisiados por la herencia del pecado, hemos crecido sintiéndonos miserables, poca cosa. Hemos crecido lisiados mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Es la realidad. De alguna manera hemos crecido en un lugar que se ha generado el pecado, la desobediencia, y eso nos ha contaminado. De alguna manera todo eso nos ha generado miedo, pánico, no nos ha dejado tomar decisiones correctas y nuestra autoestima ha sido negativa. Y ante esas circunstancias, en medio de todo ese mundo negativo de faltas y de pecado, queridos, nuestro Señor Jesucristo nos llama. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente creer en Él, aceptar ese regalo. ¿Ve? Dios siempre nos llama. Somos llamados por Dios. No tenemos que llevar nada. Lo único que tenemos que entregarnos a Jesús en cuerpo, alma y espíritu. Y Él hará de nosotros una persona nueva. Él nos invita a salir de Lodebar. Eso fue lo que pasó con Mefiboset. Dios eh, quiere sacarnos del pecado, así como David sacó a Mefiboset de Lodebar. Recuerden que Lodebar significa tierra desértica, sin fruto. Y Dios quiere sacarnos de esa tierra de muerte, de pecado, de iniquidad, porque Él tiene el poder para hacerlo. Tenemos que salir de lo de Bar, pero también tenemos que salir de esa mente sin fruto, de esa mente de pobreza. Tenemos que salir de esas falsas esperanzas que genera esta sociedad. Tenemos que abandonar también nuestros miedos. Y una vez reiteramos, mis queridos, posiblemente hasta hoy, en esta hora hay alguien que no le ha entregado su corazón a Jesús. Quiero decirle, acepte la invitación, no tenga miedo. Recuerden lo que hemos leído, hemos estudiado en la semana. Jesús no es un fantasma. Cuando Jesús nos llama para bendecirnos. Ya es hora de entregarle esos miedos a Jesús, porque el Señor Jesucristo nos llama para darnos algo bueno, algo mejor. El problema este es con nuestra mente, que no ha entendido la gracia de Dios, el amor, la bondad de Dios, porque tenemos una mente de Lodebar, una mente de pobreza, una mente de rechazo, una mente que cómo a mí me va a dar esto, cómo Dios va a hacer esto conmigo, cómo es, ¿verdad?
Pero es cierto, mis queridos, Dios quiere sacarnos de Lodebar. Dios quiere hacer en nosotros seres humanos diferentes. Dios quiere que esos sueños divinos sean una realidad en nosotros. Hay que salir de esa vida espiritual vacía, sin frutos, esa tierra fértil. Hay que abandonar todo eso para entregarnos a Jesús y verlo como nuestro príncipe. La historia nos dice, queridos, que el problema no estaba en Dios, el problema estaba en el ser humano. Mefiboset vivía como un esclavo, como un mendigo, pero Mefiboset tenía sangre de realeza hasta que hasta que David le devolvió esa visión, hasta que David le hizo entender que él seguía siendo hijo de la realeza y por eso lo llevó a su casa y todos los días de la vida de Mefiboset fue dentro de la realeza, dentro del palacio del rey David. Así que, queridos, podríamos decir también en la actualidad que nosotros hemos crecido con una mentalidad de mendigos, pero nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo vino a esta tierra para morir por nosotros, para devolvernos lo que el diablo nos había robado. Y una de las cosas que nos robó fue la eternidad, la vida en abundancia. Por eso Jesús nos dice, el ladrón vino a matar, robar y destruir. Robar, a robarnos la paz, a robarnos la abundancia. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis queridos amigos, el Señor Jesucristo nos ofrece vida en abundancia. ¿Qué hace la diferencia? El pacto. El pacto cambia todo. Cristo hizo un pacto con el ser humano, con sangre. Y lo que tenemos que hacer nosotros ahora es aceptar ese pacto para entrar al palacio, para comer en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. Cuando todo esto desaparezca, vamos a tener el privilegio de comer en una mesa con Jesús, porque somos hijos de realeza, queridos. Somos hijos de realeza, necesitamos creer eso. Necesitamos convencernos de esa verdad. Usted es una hija de un rey. Usted es un hijo de un rey. Repita, escríbalo allí en el chat. Soy hijo del rey. Si es una dama, soy hija del rey. Tengo sangre de realeza. Escríbalo en el chat. Tengo sangre de realeza. No importa lo que haya creído durante estos años, lo que me hayan enseñado o cómo me hayan hecho sentir. Yo creo que soy hijo de una realeza y Jesucristo es mi rey, es mi Señor. Queridos, el pacto hace la diferencia. Dios cumple con los pactos. Y quiero invitarle en esta hora para que acepte ese pacto. Y usted lo único que tiene que hacer es entregarle su vida a Jesucristo. Y una de las maneras de hacerlo también es haciendo pacto con Cristo a través del bautismo, que es el comienzo. La Biblia dice, el que cree y sea bautizado será salvo. Usted es un Mefiboset moderno, ¿verdad? Usted es hijo de una realeza y necesita entregarle la vida al Señor Jesucristo para que Él pueda hacer de usted un Mefiboset diferente, que pueda vivir en la casa del rey, en el palacio del rey. Dios quiere que haya una actitud diferente en nosotros, porque
No es ver a Dios como un verdugo, es ver a Dios con misericordia. David tuvo misericordia de Mefiboset. Dios tiene misericordia de nosotros. David le devuelve las tierras a Mefiboset. Dios nos devuelve a nosotros lo que el diablo nos ha quitado. Dios nos devuelve la paternidad. Dios nos da autoridad. Autoridad para vivir, para trabajar. Aceptemos ese regalo de Dios. Queridos, en este día de cierre de campaña evangelística, es importante que veamos al Señor con los mejores ojos, que lo veamos con bondad, con compasión, como alguien que ha traído para darnos un regalo que nosotros no merecíamos. Por ley, Mefiboset tenía que ser eliminado por tradición, pero David no lo hizo, sino fue todo lo contrario. Le dio honores. Por ley usted y yo merecemos la muerte por todo lo malo que hemos hecho, dicho. Pero Jesús no hizo eso con nosotros, sino todo lo contrario. Nos salvó y además de eso nos ofrece honores terrenales, bendecirnos en esta tierra, bendecirnos en el trabajo, en la familia, en la salud. Por eso, mi querido, acepte al Señor Jesucristo. Acepte vivir con Él, porque es lo mejor que nos puede pasar en esta tierra. Jesús es lo más importante. Jesús es el Señor. Jesús es el que calma nuestra tormenta. Jesús es el que nos comprende como nadie nos comprende. Solo Jesús, nadie más. Él conoce sus luchas y mis luchas, sus necesidades y mis necesidades, sus anhelos y mis anhelos. Y Él está ahí para darnos la mano. Solo es abrazarlo por fe, aceptarlo en la vida. En este día de cierre de campaña, acerquémonos al Señor. Propongámonos vivir diferente para la gloria de Dios. Salgamos de esa tierra de Lodebar. No nos acostumbremos a esas tierras desérticas sin frutos y aceptemos las tierras que el cielo promete para nosotros. Tierras fructíferas que fluyen leche y miel. Porque Dios es bueno, queridos, y Él quiere simplemente bendecirnos, pero bendecirnos de manera correcta. No sé cuántos de ustedes quieren en esta hora, en el nombre de Jesús, hacer una renovación para que Dios toque el corazón, toque el alma, para que nos haga vivir como Él quiere, para que nos haga sentir lo que Él quiere que sintamos, para que nos permita entrar en ese mundo divino, espiritual, y podamos decir que el hombre de arriba piensa en las cosas de arriba. El hombre de la tierra piensa en las cosas carnales. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de otro mundo. Pero para experimentar ese mundo, bien es cierto, necesitamos entrar a la plataforma divina con Jesucristo. Él es el puente entre el hombre y el Padre. Anímate a entregarle la vida a Jesús. Y si hay alguien que no ha sido bautizado, escriba allí: yo quiero ser bautizado, ya no quiero esperar más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero entregarle la vida a Jesucristo por siempre. Que hoy sea su día de tomar buenas decisiones. Cambiar de vida para la gloria del Señor. Y usted, mi hermano y mi hermana, vale la pena que nos unamos para colocarnos en las manos de Jesús y Él pueda hacer esa obra en nosotros. Un nuevo comienzo y un nuevo amanecer. Quiero invitarle para que busquemos la presencia del Señor en este momento. Hagamos un alto para
presentarnos delante de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta semana que nos ha permitido disfrutar. Gracias por el aprendizaje, Señor, por hablarnos de diferentes maneras, por demostrarnos cuán interesado está en nuestra eternidad. Gracias por todas las personas que usted ha permitido que se conecten en esta hora, y oramos por cada una de ellas para que puedan ser bendecidas grandemente, para que puedan salir de Lodebar también, para que puedan recibir esa identidad que fue perdida, esas propiedades que fueron arrebatadas, para que puedan gozar de una vida plena en el Señor Jesucristo, para que puedan obtener victorias en la sangre de Cristo. Señor, oramos por aquellas personas que durante esta semana han tomado decisiones para vida eterna, y que esas decisiones, Señor, con tu ayuda se puedan mantener, y cada una de mis hermanos, de mis amigos, puedan perseverar y perseverar y perseverar hasta finalmente alcanzar la corona de la vida eterna. Que tu bendición repose sobre nosotros, y una vez más, gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, me alegró haber compartido con ustedes durante esta semana. Les deseo lo mejor. Seguimos avanzando. Estamos para servirles. Que la bendición del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo reine en sus corazones. Y ya saben, mis queridos, vamos en victoria con Cristo Jesús. Gracias, Distrito de Colinas. Gracias, Iglesia aquí de San Marcos. Gracias a todos los hermanos que viven alrededor del departamento de Choluteca, a los amigos y hermanos de Honduras y de los otros lugares del mundo. Gracias, gracias por estar ahí. Somos una familia en Cristo Jesús. Les deseo lo mejor. Dios les bendiga.